Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es donuts de zanahoria. Hoy tenemos unos donuts súper fáciles y esponjosos de preparar. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como es una receta tan rápida, como quien dice no nos da tiempo ni a parpadear. Comenzamos añadiendo 2 huevos en una jarra batidora. A continuación vamos a añadir 120 gramos de yogur natural sin azúcar, que perfectamente si quisierais cambiarlo por un yogur griego, perfectamente lo podréis hacer. Le vamos a dar un toquecito de sabor con una cucharadita de esencia de vainilla. Y como es una receta tan rápida, ya desde el principio vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados centígrados. Ahora, para el tema del dulzor, vamos a añadir 35 gramos de xilitol en mi caso, porque perfectamente lo podéis cambiar por eritritol, stevia o por cualquier otro edulcorante que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Añadimos 100 gramos de harina de avena y una cucharadita de levadura química también conocida como polvo para hornear. Ahora, para hacer la harina de avena la podemos hacer en casa, como en otras recetas hemos preparado los copos de avena, los hemos triturado hasta convertirlos en harina y listo. Así es como preparo yo mi harina de avena. A continuación añadimos 150 gramos de zanahoria, que equivale a una zanahoria y media, como estáis viendo en la imagen. Ahora, para que les sea más fácil el triturar luego la máquina, la zanahoria la vamos a cortar en rodajas. Perfectamente, si la quisierais rallar, se podría hacer. Yo la voy a cortar así en rodajitas. Y una vez lo tenemos tan fácil como colocar la jarra en la máquina, tapar y comenzar a triturar. Vamos a triturar muy bien hasta que veamos que esa zanahoria está completamente triturada. Y como veo que la harina se queda ahí pegada en la pared del vaso, le voy a dar con una paleta y de nuevo sigo mezclando. Cuando ya la tenemos bien triturada, que vemos que ya no queda rastro de zanahoria, pues ahora a continuación vamos a coger un molde así parecido a este, y si no tenemos este tipo de molde, por ejemplo, y tenemos otro como magdalenas o para hacer bizcocho, perfectamente lo podéis cambiar y utilizar el molde que tengáis en casa. Ahora vamos a ir rellenando todos los donuts que estáis viendo en este molde. Y como es un molde de silicona, no hace falta el pintarle de tipo con ninguna grasa, ningún aceite ni nada. Entonces, si le hiciera falta al vuestro darle una camisa de aceite y un poquito de harina, perfectamente lo podréis hacer. Una vez ya lo tenemos, nos lo llevamos al horno a 180 grados centígrados con calor, arriba y abajo durante unos 15 a 20 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, los nuestros han estado 20 minutos y ahora, para poder desmoldarles, les voy a dejar que enfríen un poquito. Una vez ya los tengo fríos, los desmoldaré, pero antes, para saber que los tenemos completamente cocinados, pinchamos con un palillo como acabáis de ver. Si el palillo sale seco, nuestros donuts ya los tenemos completamente cocinados. Los dejamos enfriar encima de una rejilla. Que salen un poquito húmedo el palillo cuando lo hemos pinchado, nada, le dejamos unos minutitos más dentro del horno. Le dejamos enfriar encima de una rejilla, pero mirad qué maravilla, es que salen perfectos. Y luego os voy a enseñar el bocado porque esto es una delicia. Metemos la segunda bandeja. Aquí tenemos la segunda bandeja, la dejo de nuevo enfriar y cuando haya enfriado un poquito desmoldo y los dejo de que enfríen por completo ya encima de la rejilla. Mirad qué maravilla, sale con un brillo espectacular y lo esponjoso y el sabor es impresionante. Pues aquí ya los tenemos todos, una receta que como habéis visto y decíamos al principio no se puede ni parpadear de lo rápida que es. Os acerco un poquito la cámara para que se vea mucho mejor. Y ahora os parto uno para que disfrutéis del bocado. Mirad qué esponjoso, es que es impresionante. Que disfrutéis del bocado y de la delicia de donuts que hemos preparado en nada de tiempo. Mirad qué esponjoso,
qué bocado. Nada, una receta fácil y rápida, como decíamos, que os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Mirad, mirad. Yo cojo, aprieto así un poquito y mirad, vuelve a su sitio. Es un disfrute perfecto para nuestros desayunos y, como no, para nuestras meriendas. Buenísimo. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.